Me llamo Clara, tengo 36 años. Luis y yo vivimos en Madrid, en el barrio de Chamberí. Trabajo como diseñadora gráfica, freelance. Él es analista en una empresa energética. No discutimos. Tenemos nuestro propio sistema, armarios separados. Mañanas individuales, fines de semana por cuenta propia. Todo parece estar bien, sin histerias, sin pasiones, sin expectativas excesivas. Nuestros padres estaban encantados. Así se construye un matrimonio: calma, respeto, estabilidad. Nosotros asentíamos en silencio, el piso es luminoso. Hay espacio para todo, incluso para la distancia. A veces, esa distancia parece mayor que la superficie misma del apartamento. Pero no lo hablamos. Porque, al parecer, nos resulta cómodo. Desde hace años, una noche estaba preparando una ensalada. Luis estaba en el sofá, mirando algo en su tablet. De pronto dijo: ¿y si alguien empezara a coquetear contigo delante de mí, qué harías? Levanté la vista. No me miraba. Hablaba. Al aire, sin entonación, no sé, respondí tras una pausa. Sonreí. No con ironía, sino para cerrar el tema, él asintió y cambió a las noticias. No dijo nada más. Pero en ese momento, fue como si algo, por una fracción de segundo, perdiera el equilibrio. Cenamos como siempre. Sin comentarios, sin preguntas. Pero la frase se quedó en mi cabeza. No porque fuera extraña, a veces decimos cosas, en teoría. Sino porque él nunca antes se había interesado por cómo reacciono ante el coqueteo. No es propio de él. A la mañana siguiente todo fue como de costumbre. Café, noticias, un breve chau en la puerta. Pero frente al espejo, mientras me maquillaba, me sorprendí a mí misma con un impulso inusual: maquillar los ojos un poco. Más de lo habitual. No para nadie. Solo para mí. O eso creía. Ese mismo día me encontré con un colega en una cafetería de Gran Vía. Siempre había sido amable, a veces incluso bordeando el coqueteo, pero yo nunca le di pie. Esta vez, cuando rozó mi mano, algo en mí se quedó suspendido. No fue la sensación de «Dios mío, ¿qué está haciendo?», sino más bien «¿por qué no?». Me aparté enseguida, llevé la conversación a otro tema. Pero la sensación quedó. Por la noche, al preparar la cena, recordé la pregunta de Luis. ¿Sabía algo? ¿Me estaba poniendo a prueba? Pero él seguía siendo el mismo de siempre. Sin insinuaciones, sin repetir la pregunta. Y eso me desconcertaba aún más. Porque normalmente, si tiene dudas, pregunta de inmediato, no se las guarda. Pero esto era diferente. Me fui a dormir con la sensación de que había alguien más en la habitación. No en el sentido literal, solo un pensamiento que no se iba. No estaba dicho, no estaba resuelto, pero ya estaba presente. Ocupaba espacio, generaba tensión. Al día siguiente, Luis se comportó aún más normal de lo habitual. Ya casi había decidido que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando nos sentamos a ver una serie esa noche, lanzó una mirada rápida de lado y dijo: «Creo que todo matrimonio necesita pasar por una especie de prueba». No fue una pregunta. Tampoco una continuación. Solo una frase que dijo justo cuando los personajes en pantalla discutían. Luego volvió a concentrarse en el argumento. Yo no respondí. Porque no sabía por dónde empezar. La noche siguiente fuimos invitados a una fiesta organizada por unos conocidos de Luis, compañeros de trabajo, algunos amigos, algunas caras nuevas. Un piso en el último piso de un edificio antiguo con vistas al parque, cóctel tipo buffet, muchas copas de vino, jazz de fondo mezclándose con las voces. Llegamos juntos, como siempre, pero tras una breve conversación en la cocina, Luis desapareció rápidamente entre los invitados y yo me quedé de pie junto a la ventana con una copa de blanco. Al principio no presté atención, simplemente lo observaba pasar de un grupo a otro, saludando, riendo, haciendo comentarios ingeniosos. Pero a los 20 minutos la vi, y una chica de cabello rubio claro y risa que rompía un poco el ritmo general. Estaba junto a él, y su cuerpo estaba inclinado hacia ella. Su mano tocó ligeramente su hombro, y él no se apartó. Varias veces. Le susurró algo al oído y ella se reía,
echando la cabeza hacia atrás. La conversación entre ellos duró bastante, más de lo que se consideraría una casualidad, observaba en silencio. No con sospecha ni celos, sino más bien como una espectadora viendo una escena que ya ha comenzado a desplegarse, pero aún no cruza la línea de lo evidente. Esperaba a ver si él notaba que yo lo miraba. No lo notó, o fingió no hacerlo. Alguien se acercó, me ofreció algo de beber, rechacé. Volví a la cocina y me serví más vino. No dolía, era simplemente extraño, no teníamos experiencia. Con eso, siempre habíamos acordado que eso no iba con nosotros. De camino a casa él no dijo nada. Yo tampoco pregunté. Después de unas cuantas calles, sin mirarme, dijo, solo hablábamos. Es nueva en el departamento, la estaba presentando, lo dijo demasiado rápido, como si la justificación ya estuviera lista antes de subirse al taxi. No respondí. Llegamos en silencio, cada uno se desvistió a su ritmo, como siempre. Me lavé la cara, me senté al borde de la cama. Él revisaba algo en su móvil. Y de pronto comprendí que esa escena, ese momento, era cuando se volvió. Imposible fingir que todo estaba, como debe ser, no fue una traición. No hubo abrazos, besos, mensajes secretos, pruebas. Pero fue otra cosa, una insinuación de disposición al juego que iba más allá de nuestro entendimiento anterior del matrimonio. Y lo principal, ya no se ocultaba. No fue un accidente, ni un experimento. Fue una elección, tomada sin mi invitación, me acosté sin cerrar los ojos por un largo rato. Él se durmió rápido, como siempre. Respiraba parejo, tranquilo, como si esa noche no se diferenciara de cualquier otra. Pero yo ya no podía volver atrás. Porque en mi cabeza resonaba una frase, no fue la primera señal, pero fue la primera que ya no podía ignorar. Unos días después de la fiesta llegó a Madrid Ramón, el padre de Luis, quien rara vez aparecía en nuestra vida, aunque no era distante ni frío. Tiene poco más de 60, siempre se ve arreglado, pulcro, usa un reloj con correa de cuero, no habla mucho, pero no por timidez, sino porque está acostumbrado a escuchar con atención, en lugar de dispersarse en palabras. Venía por asuntos de trabajo, y Luis me lo mencionó sin ningún entusiasmo durante el desayuno, agregando de paso que organizaría una cena en nuestro piso. No me sorprendió la iniciativa, Luis siempre quiso que todo fuese civilizado, sin emociones, incluso en sus relaciones con los padres, que nunca se involucraron demasiado en su vida adulta. Preparé una cena sencilla, pasta con salsa blanca, ensalada, vino, nada especial, pero bastante cuidado. Cuando Ramón llegó, me miró a los ojos un poco más de lo que se espera en un saludo cortés y me dio la mano, no con fuerza, pero con firmeza, como quien subraya que te toma en serio. Durante la cena habló poco, solo respondía preguntas. Lanzaba breves comentarios, pero sin frialdad ni superioridad, más bien con una ligereza interior difícil de describir. Me sorprendió que no prestaba atención a lo que decía Luis, sino a cómo yo reaccionaba, su mirada se detenía en mí. Cada vez que aclaraba algo, añadía un dato o incluso solo escuchaba. No era impertinencia, era otra cosa, una atención que me obligaba a mantener la postura y a hablar con más precisión de lo habitual. Cuando Luis fue a la cocina a buscar más vino, Ramón, sin apartar la vista, dijo en voz casi susurrada. Pero sin complicidad, te ves distinta a como te recordaba. Más, auténtica, no respondí, no tuve tiempo de decidir si era un cumplido, una observación o simplemente una frase dicha sin intención de provocar nada. Luis volvió, cambiamos de tema, la cena terminó sin insinuaciones ni desarrollo posterior. Pero desde ese momento algo cambió, no por fuera, sino dentro de mí, y empecé a notar que comparaba su manera de callar con la de Luis, sentía la temperatura de las conversaciones, su distinta densidad, las entonaciones, no era fascinación. No era deseo. Era una presencia que comenzó a desplazar la indiferencia, no hacia Luis, sino hacia cómo estaba organizada nuestra vida. Al día siguiente de la cena, Luis se comportaba como siempre, se preparó para ir al trabajo, tomó café, revisó unos documentos en la tablet, intercambió unas pocas palabras, pero todo con esa expresión neutra que parecía decir que la noche anterior no había dejado ningún rastro. Yo trataba de no pensar demasiado, pero de todos modos, las palabras de Ramón volvían a mi mente una y otra vez, junto con su voz, un poco más grave de lo que esperaba, y ese tono tranquilo con el que había pronunciado aquella frase. Por la noche,
Después de cenar y mientras yo empezaba a recoger la mesa, Luis, sin apartar la vista del teléfono, lo dijo así como al pasar, con calma, sin énfasis, como si comentara sobre el clima o el horario: si Ramón te gusta, no te reprimas. De hecho, me da curiosidad ver qué pasa. No reaccioné de inmediato, simplemente llevé los platos al fregadero, limpié la mesa, intentando entender si estaba bromeando, provocándome, o si realmente estaba permitiéndome dar un paso en una dirección que normalmente se consideraría peligrosa o inaceptable dentro de una pareja. Su rostro seguía tranquilo, y no noté en su voz ni burla ni celos, solo una mirada serena y un tono sin tensión. Lo que me desconcertó no fue la propuesta en sí, sino la forma en la que la expresó, demasiado cotidiana, demasiado seca. Como si ya hubiéramos acordado que entre nosotros no existían límites y todo era válido, siempre que se presentara de la manera adecuada. Quise preguntarle si hablaba en serio, si era un juego, pero algo en su actitud me decía que cualquier respuesta mía sería usada no como contestación, sino como argumento. Así que simplemente dejé el tema sin comentario. No era franqueza. Era otra cosa, parecida a cuando a alguien ya no le importa lo que te pase, pero le interesa ver hasta dónde llegarás si se eliminan todas las barreras. No podía entender si él realmente era indiferente o solo quería observar qué ocurriría si soltaba por completo el control. Lo que más me inquietaba era que no lo decía con desafío, ni montaba escenas, sino que lo asumía con una racionalidad fría, como si yo fuera parte de un experimento interno suyo. No tenía un plan claro, ni la intención de comenzar nada con Ramón, pero ahora esa idea había recibido un permiso, no explícito, pero lo suficientemente claro como para instalarse en mi cabeza. Ya no era algo incorrecto, ya no requería justificaciones ni dudas. Se había convertido en una posibilidad, que de repente entraba en el marco de lo aceptable. Y esa sensación me asustaba más que cualquier celos o sospecha. 2 días después de aquella conversación, salí a hacer la compra, una visita cualquiera al supermercado, sin nada especial, salvo que pasé más tiempo del habitual escogiendo verduras. Me detuve un rato en la sección de especias y luego incluso pasé por la panadería cercana, aunque ya teníamos pan en casa. Y cuando regresaba, justo a una cuadra de nuestro edificio, vi a Ramón. Venía en dirección contraria con una bolsa en la mano, seguramente también saliendo del supermercado. Nos saludamos brevemente, sin palabras de más, y él, como si no dudara, propuso caminar juntos unas cuadras. Acepté, y caminamos despacio, sin prisa, hablando de cosas sin importancia. Él mencionaba cafeterías que habían desaparecido del centro, libros que ya no se ven en manos de los transeúntes. Y yo respondía de forma contenida, pero sin frialdad. No podía dejar de pensar que ese paseo no era casual, aunque en apariencia todo era absolutamente natural, como si simplemente fuéramos conocidos que no se ven hace tiempo y tienen unos minutos para una charla tranquila. Cuando llegamos a la esquina donde nuestros caminos debían separarse, se detuvo, me miró con atención, y antes de que pudiera decir algo o despedirme, se inclinó y me besó. No hubo pausa, ni gesto previo, ni duda. En ese beso no había pasión ni prisa, solo la certeza de que así debía ser. Fue rápido, pero no agresivo, y yo no me aparté, no lo detuve, no hice ningún gesto que indicara que aquello no era adecuado para mí. Después de eso, se alejó en silencio, solo dijo, cuídate, y siguió su camino. Me quedé unos segundos allí, como si no pudiera procesar de inmediato lo que había pasado, y luego regresé a casa por una ruta más corta, intentando evitar cruzarme con alguien conocido. En casa reinaba el silencio. Luis aún no había vuelto. Puse las bolsas con la compra sobre la mesa de la cocina, me senté en el sofá y simplemente permanecí allí, sin encender la luz ni tocar el teléfono. No buscaba explicaciones, no analizaba si aquello había sido correcto o incorrecto, no imaginaba futuros escenarios. Solo quedaba en mí una claridad absoluta: algo importante ya había sucedido, y no habría forma de volver a lo que existía antes. No era un paso hacia una nueva relación, no era una traición en el sentido tradicional, pero sí fue una línea que crucé, no por error ni por impulso, sino porque, en el fondo, ya estaba lista para dejar de vivir en el modo, todo está bien, y empezar a admitir que algo me faltaba. Cuando Luis regresó, yo seguía sentada en la misma posición, pero él no preguntó nada, simplemente fue al baño, se cambió de ropa, salió y me preguntó si íbamos a cenar. Le dije que no tenía hambre, y no insistió. Pasamos esa noche tan tranquilamente como las anteriores, pero el aire entre nosotros ya no era el mismo, se volvió más denso, más cargado,
aunque ninguna palabra lo nombrara. A la mañana siguiente revisé el teléfono, aunque no esperaba nada en concreto, fue más un gesto mecánico. Abrí los mensajes, pensando que tal vez habría una frase corta, una línea. Una señal de que Ramón tampoco había vivido eso como algo completamente fortuito. Pero no había ningún mensaje, ni ese día, ni por la noche, ni al siguiente. Y cuando pasaron ya 3 días sin ningún indicio de continuación, por primera vez sentí que el silencio no era solo incómodo, sino deliberado. No respondía, no preguntaba, no dejaba espacio para el diálogo, y eso fue lo más revelador, no el beso, no el gesto, sino esa eliminación precisa, silenciosa, de sí mismo de los hechos. Justo en ese mismo periodo, Luis empezó a comportarse como si algo hubiera cambiado entre nosotros, pero para bien. Se despertaba más temprano de lo habitual, preparaba el café, que siempre solía hacer yo, me lo traía a la cama, hablaba de cosas cotidianas pero con un tono que le recordaba a sus primeros años de matrimonio, equilibrado, cálido. No necesariamente emocional, pero atento. Comenzó a notar detalles, mis nuevos pendientes, un cambio de peinado, incluso el matiz en mi voz cuando contaba cosas sin importancia. Al principio pensé que era coincidencia, quizás el trabajo le iba mejor, o simplemente estaba más descansado. Pero cuando esa actitud se mantuvo durante varios días, incluso intensificándose, entendí que era una reacción. Sus palabras se volvieron más suaves, los abrazos más largos, y algo inusual, buscaba el contacto físico con mayor frecuencia. Pero no con insistencia, más bien como alguien que intenta reconectar con una persona que se ha alejado. En sus gestos no había celos ni agresividad, pero sí algo nuevo, como si se sintiera satisfecho de que algo en mí hubiera cambiado, aunque no supiera o no comprendiera del todo que lo había provocado. Una noche, mientras me aplicaba crema frente al espejo, se acercó, me abrazó por los hombros y dijo en voz baja: «Te noto distinta. Eso es bueno. Estás más viva». No supe qué responder, porque en sus palabras no había ni sospecha ni ironía, solo una observación que él consideraba positiva. No preguntó el por qué, no pidió explicaciones, no abrió ninguna conversación. Daba la impresión de que le daba igual cuál era la causa, lo importante era el resultado. Y esa percepción era a la vez extraña y perturbadora, porque de pronto entendí que para él no importaba porque había cambiado, solo importaba que ya no era tan gris como antes. Todo esto me recordaba un sistema a distancia, que responde a fallos no con emociones, sino con un algoritmo. Si el objeto se reactiva, reforzar el contacto, aumentar la atención. Lo que me inquietaba no era que se mostrara más cariñoso, sino que ese cuidado parecía una respuesta a algo que él ni siquiera nombraba. Nunca mencionó a Ramón, nunca insinuó nada, no hizo ver que sospechaba, pero actuaba como si lo supiera todo y simplemente esperara a ver en qué terminaría, y en eso residía la mayor confusión. Ya no sabía si en él había indiferencia, estrategia o un sentimiento genuino que solo emergió cuando se dio cuenta de que podía perderme. Pero cuanto más se esforzaba por ser tierno, más sentía yo que eso ya no cambiaba nada. Porque algo dentro de mí realmente se había movido. Y volver atrás a esa estabilidad que antes parecía confortable ya no era posible. La semana siguiente fuimos invitados a cenar por una pareja de conocidos, una de esas amistades que se mantienen más por cortesía que por verdadero afecto, pero que solo evitamos cuando hay una excusa válida. Esta vez no la había, así que fuimos. El piso estaba lleno de gente, con mucho ruido, vino, aperitivos, conversaciones que se mezclaban sin profundidad, pero con sonrisas, una típica velada social en la que todos interpretan su papel. Estábamos de pie junto a una ventana, hablando con alguien sobre reformas en casa, cuando se abrieron las puertas y vi a Ramón. Entró con paso seguro, llevando del brazo a una mujer joven con un vestido blanco de hombros descubiertos, que enseguida atrajo las miradas, no solo por su apariencia, sino por ese tipo de comportamiento que subraya su ligereza, como si dijera: «Aquí estoy bien». Parecían una pareja, no acompañantes ocasionales, no dos personas recién conocidas, sino quienes ya conocen sus propios límites y no sienten la necesidad de explicarse ante nadie. No me sorprendió, no esperaba nada de él después de aquel paseo. Pero tampoco imaginaba que aparecería de manera tan abierta, tan directa, sin ningún intento de suavizar o esconder el gesto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no desvió la vista, no mostró incomodidad, no evitó mis ojos, simplemente asintió como quien saluda a alguien visto hace poco en el trabajo, sin historia especial de por medio. Su mirada seguía tranquila,
La mujer a su lado se comportaba con soltura, reía, le decía algo, y todo en ellos transmitía una ausencia total de ambigüedad. Respondí con una leve inclinación de cabeza, no dije nada a Luis, no cambié de expresión, aunque por dentro hubo un pequeño desplazamiento, no brusco, no doloroso, más bien una clara comprensión de que algo había terminado definitivamente, incluso sin haber empezado. Luis y yo nos quedamos allí casi una hora más, hablamos con algunas personas, reímos, mantuvimos esa distancia habitual, pero sin tensión, como si ambos ya supiéramos que esta realidad ya no tenía el peso que alguna vez tuvo. Al regresar a casa, Luis guardó silencio más de lo normal, pero justo al llegar al portal, preguntó con voz tranquila, casi como al pasar, ¿todo bien?, asentí sin mirarlo, y entramos sin hablar más. Pero fue en ese momento cuando por primera vez comprendí que ya no sabía cuál de los dos me daba más miedo, no en el sentido de temor como emoción, sino en el de no entender sus verdaderas intenciones. Ramón había desaparecido después de activar algo en mí, y ahora volvía como si nada, con otra, más joven, más llamativa. Luis, en cambio, se había vuelto atento y cálido, pero no porque regresara el amor, sino porque parecía observar el resultado, los cambios que él mismo había permitido, y en medio de todo esto, yo seguía sin respuestas, sin entender del todo qué significaba mi presencia para cada uno de ellos. Ramón no mostró ni una emoción, ni vergüenza, ni intento de justificar aquel beso. Luis fingía que no pasaba nada, aunque yo empezaba a intuir, él sabía más de lo que demostraba. Y justamente esa ambigüedad, ese extraño juego sin reglas, era lo que más inquietud me provocaba. La noche siguiente cenamos en casa, sin invitados, sin planes, una cena común, pasta, una copa de vino y las noticias de fondo, que servían más como ruido ambiental que como fuente real de información. Luis estaba tranquilo, no particularmente conversador, pero tampoco cerrado, hablábamos de pequeñas cosas, como siempre. Él contaba sobre un colega que se equivocó con la fecha de entrega de un informe, yo mencioné un nuevo proyecto que quizás arrancaría el próximo mes. Todo seguía el guión de nuestras noches habituales, hasta que, de pronto, cambiando de tema sin previo aviso, dijo, hace tiempo que sé lo del beso. Su voz era serena, sin emoción, solo una afirmación clara, sin esperar reacción alguna por mi parte. Dejé de masticar, no por miedo, sino porque no sabía cómo responder. Mis pensamientos se ralentizaron de golpe, aunque mi corazón seguía tranquilo, porque algo en su tono indicaba que no iba a ser un conflicto, sino una conversación. No. Lo negué, no intenté buscar excusas, no fingí sorpresa, porque todo eso habría sido ridículo frente a alguien que no sospechaba, sino que claramente sabía, y desde hacía tiempo. Él dejó el tenedor, se limpió los dedos con una servilleta, me miró directamente a los ojos y continuó, no fue eso lo que me dolió. Fue que no me lo dijeras. Sus palabras no sonaban a reproche, no eran un grito de dolor o una acusación. Eran algo más profundo, más simple, más devastador, porque en ellas había verdad. Quise decir que no estaba segura de si valía la pena contarlo, que no sabía cómo iba a reaccionar, pero todo eso de repente me pareció patéticamente débil. Porque la verdadera razón era otra, realmente no pensé que a él le dolería. Confiaba en ti, incluso en medio del juego, continuó, más bajo, pero con la misma calma en la voz. Y tú simplemente me eliminaste de la ecuación. Me quedé sentada, sin decir nada, porque en esas palabras no había exageración, era exactamente así. Tomé una decisión, no porque quisiera algo nuevo, sino porque dejé de verlo como parte de esto, como alguien que formaba parte de mí en esta historia. Y esa frase, me eliminaste de la ecuación, fue como una sentencia. No contenía rabia, no buscaba castigar, solo describía lo ocurrido con una precisión matemática, no preguntó si me arrepentía, no pidió explicaciones, no cambió de tema. Simplemente se levantó, recogió la mesa, fue a la cocina, lavó los platos como siempre. Yo me quedé allí, sentada, no porque no pudiera moverme, sino porque entendí, este era el verdadero momento de crisis, no cuando hay gritos, no cuando se azotan puertas, sino cuando alguien te dice la verdad con tanta exactitud que ya no tienes ninguna herramienta para protegerte. No fui hacia él, no lo abracé, no intenté arreglar nada, porque sabía que ese momento no se trataba de acciones, sino de asumir. Y aunque no sabía con certeza qué sentía Luis, entendí con absoluta claridad que, por primera vez en mucho tiempo, a él ya no le daba igual. A la mañana siguiente, cuando desperté más temprano de lo habitual, sentí con claridad el deseo
de llegar al final de esa historia que llevaba semanas arrastrando dentro de mí. No repasé ningún diálogo en mi cabeza, no busqué las palabras perfectas, solo supe que tenía que escribirle a Ramón y obtener una respuesta, aunque fuera breve, aunque no cambiara nada. No esperaba disculpas, no soñaba con explicaciones. Solo quería entender si entre nosotros había existido alguna emoción real, o si de verdad lo había imaginado todo, convirtiendo unas pocas miradas y un solo beso en algo mucho mayor de lo que realmente fue. Le escribí un mensaje sencillo. Sin frases dramáticas ni preguntas de más, una sola línea: dime, por favor, ¿eso significó algo para ti? Sin hola, sin perdona que moleste, sin firma, él sabía perfectamente de quién era. Dejé el teléfono a un lado y fui a la cocina. Preparé café, sintiendo ese estado especial en el que ya no intentas controlar el resultado, solo permites que los hechos se cierren como deben. Su respuesta llegó media hora después, corta, como era de esperarse, escrita sin florituras, fría pero no cruel. No quiero que pienses que eso significó algo más. Sus palabras no hirieron, no derrumbaron nada dentro de mí, no despertaron necesidad de responder ni de discutir, solo confirmaron lo que ya intuía: fui parte de algo muy personal para él, pero eso no tenía continuidad, no suponía un vínculo, no ofrecía motivo para una cercanía. Leí la frase 2 veces, no por falta de comprensión, sino para asegurarme de su claridad. No escondía nada, no había un pero, ni un quizá más adelante, ni un intento de dejar una puerta entreabierta. Todo estaba dicho con tal precisión que cualquier reacción mía parecería una ilusión construida por mí misma. Y justo en ese instante sentí, por primera vez, una claridad total. No fui interesante, ni importante, ni excepcional, fui una oportunidad conveniente para que él se comprobara algo, quizá incluso para interpretar un papel en su propio guión. Interior, no me produjo lágrimas, no me hizo sentir traicionada, pero sí desencadenó otra comprensión, que no solo fui parte del autoafirmamiento de otro, también lo fui para ambos. Ramón me usó para comprobar su atractivo todavía vigente. Su capacidad de ser notado, deseado. Y Luis, al no detenerlo, al no intervenir, al no proteger nada, también hizo de mi comportamiento una herramienta de prueba, como si deliberadamente observara hasta dónde llegaría yo si se me daba permiso. Y en ambos casos no fui compañera. Ni igual, ni sujeto, solo un medio, un espejo para sus procesos internos. Apagué el teléfono, recogí la taza, la lavé, la sequé con un paño, la coloqué en su sitio. Luego me quedé largo rato de pie junto a la ventana, sin observar el paisaje, sin ordenar pensamientos, solo permitiéndome estar en ese momento, en el que ya no había nada que probar, ni explicar, ni esperar. Fue una ruptura sin drama, sin decisiones tajantes, sin frases de despedida, pero a la vez, el final más puro que podía darse. Unos días después de haber recibido el mensaje de Ramón, ya no quedaba ninguna duda, todo lo que podía ser incierto o pospuesto había tomado su forma definitiva. No hablé con Luis de eso directamente, no mencioné nada de lo ocurrido entre su padre y yo, y él tampoco volvió al tema de aquella conversación en la que dijo que lo que le dolió fue la falta de verdad. Seguíamos viviendo juntos, como una pareja que lentamente, pero con certeza, no solo perdía el vínculo emocional, sino incluso el simple hábito de estar juntos, sin conflictos, sin evasiones, simplemente coexistiendo en un espacio compartido, donde cada uno ya habitaba su propia realidad. Un día, decidí pasar por una pequeña cafetería cerca de casa, donde solíamos desayunar con frecuencia. Y allí vi a Luis. Estaba sentado junto a la ventana con una mujer a la que nunca había visto. Y no solo conversaban, no parecían colegas ni conocidos fortuitos. Reían, su mano estaba cerca de la de él, y en un momento ella pasó suavemente los dedos por su muñeca, no de forma llamativa, sino natural, como lo hacen quienes ya están cómodos con la cercanía. Luis no retiró la mano, no miró a su alrededor, no mostró el menor gesto de incomodidad, estaba plenamente presente en esa escena, tranquilo, sincero. No entré, no me acerqué, no hice como si lo hubiera visto. Solo me alejé unos pasos. Me detuve en un callejón cercano y, por primera vez en mucho tiempo, me permití no sentir nada, ni rabia, ni celos, ni dolor. No quería saber quién era ella, desde cuándo se veían, ni si había algo serio entre ellos. Ya no tenía importancia, porque el hecho en sí era evidente, él ya no ocultaba nada, ni creía necesario coordinar sus nuevos vínculos conmigo. Esa noche volvió a casa con su tono habitual, se cambió de ropa, dejó la bolsa sobre la silla. Como siempre.
Y solo cuando pasé cerca de él en el salón y le pregunté por aquella mujer, dijo con calma, sin reto ni excusas, todo es sincero. Ya no estamos jugando a lo ideal. Su voz era la misma de siempre, nivelada, controlada. Sin elevar el tono, sin rastro de culpa. No se justificaba ni intentaba provocar compasión, simplemente dijo la verdad, que para él ya era la confirmación final de que nuestra relación había cambiado. Y en esa frase no había enfado, ni tristeza, ni indiferencia, solo cansancio. Ese cansancio que uno siente cuando lleva demasiado tiempo fingiendo que todo está bien. Aunque hace rato que sabe que no respondí, no intenté detenerlo ni contradecirlo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía sentido hablar cuando todas las posiciones ya estaban definidas, cuando todas las palabras ya se habían dicho, aunque fuera en silencio. Sentí que no me hablaba por necesidad de compartir algo, sino para fijar una nueva realidad, esa en la que cada uno de nosotros ya iba por su propio camino, incluso si aún no habíamos salido por la puerta. Y en ese momento, pese a su sencillez, había algo profundamente irreparable. Una semana después de aquella breve pero decisiva conversación con Luis, encontré un pequeño piso en un barrio cercano, no porque tuviera planes de una mudanza apresurada, ni porque la convivencia se hubiera vuelto insoportable, sino porque ya no encontraba sentido en seguir viviendo en un espacio que se había vuelto neutral y vacío en el significado más profundo de esas palabras. No lo mantuve en secreto. Simplemente le dije que alquilaría un lugar propio porque necesitaba algo de tiempo para mí, sin precisar plazos ni decisiones, que de todos modos eran ya evidentes para ambos. Luis no se sorprendió, no hizo preguntas de más, solo dijo que lo entendía, y añadió que no me apresurara a llevarme todas mis cosas. Dejar parte, en su sitio, era su forma de decir, formalmente, aún no hemos terminado, empaqué solo lo esencial, ropa, el portátil, algunas cosas personales que no evocaban recuerdos compartidos. No intenté llevármelo todo de golpe, porque no había necesidad de arrancarme con raíces, todo ya se había separado por sí mismo, día tras día, sin lágrimas, sin grandes conversaciones, sin un final emocional. No discutimos, no nos culpamos, y tal vez por eso mismo esta ruptura parecía más verdadera que si hubiéramos tenido gritos o una despedida teatral. El nuevo piso tenía poca luz, paredes sencillas, una ventilación que apenas se oía, y desde la ventana se veía un callejón por donde la gente pasaba rápido, sin detenerse ni mirar hacia arriba. Compré unas cuantas cosas básicas, ropa de cama, tazas, una lámpara tenue para la noche. Todo parecía temporal, pero al mismo tiempo, exclusivamente mío. No había rastro de comodidad compartida, ni de compromisos mutuos. Ni de objetos que exigieran coordinación o paciencia. Esa noche, cuando ya había ordenado mis cosas y me instalé en el nuevo espacio, me preparé un té, me senté junto a la ventana y estuve largo rato mirando la ciudad nocturna, sin esperar nada, sin buscarle sentido a todo. Y entonces, entre la luz suave y el ruido parejo del exterior, surgió un solo pensamiento, que no era retórico ni filosófico ni un intento de justificar nada. Nadie quedó como culpable, pero todos perdimos. No sonó como lamento, ni como acusación, sino como una formulación exacta de un balance donde no hay ganadores, no hay catástrofes, pero sí una pérdida, silenciosa, evidente, irreversible. No pensaba en el futuro en términos de «y». Ahora que no hacía planes, no imaginaba nuevas relaciones ni regresos. Solo sentía que a partir de ahora todo dependía exclusivamente de mí, no porque me quedara sola, sino porque ya no tenía a quien explicar mis decisiones, no. Tenía que negociar ritmos, límites ni tiempos con nadie. Pero también había algo más, algo importante aunque todavía difuso, la sensación de que una parte de mí ya no volvería nunca, que cierta integridad interior que alguna vez tuve se había perdido para siempre. No dolía como duele una traición, no punzaba como una desilusión, no rompía como el final del amor, era un conocimiento sereno, como si despertaras en otro cuerpo, con otra idea de ti misma, y a partir de ahora pudieras seguir adelante. Pero ya siendo una persona completamente distinta, durante casi un mes viví en el nuevo apartamento, que desde los primeros días me impresionó no por su calidez, sino por su claridad. Nada en él sugería una vida compartida, no había objetos comprados en compromiso, ni discusiones sobre dónde debía ir cada cosa. El espacio era limitado, pero manejable. Yo decidía sola si dejar la ventana abierta por la noche, qué platos comprar, dónde guardar la sal. En esos pequeños detalles desaparecía la necesidad de coordinar pensamientos.
No era libertad en un sentido romántico, sino más bien un retorno a la lógica directa: hago lo que considero correcto, cuando quiero, como quiero. Los primeros días se parecían a una adaptación técnica. Me acostumbraba a los enchufes en lugares extraños, al ruido de las tuberías, a la nueva ruta al supermercado. El trabajo seguía estable, nunca había dependido de la relación, y justamente por eso se convirtió en un punto de apoyo. Aceptaba más proyectos, trabajaba más horas, pero sin agotarme. Después de comer, me daba paseos cortos, no como cambio de ambiente, sino como una forma de verificarme con la realidad. Observaba cómo cambiaba el tráfico a distintas horas, cómo se comportaba la gente en las filas, cómo lucían las parejas que se sentaban frente a frente. En silencio o riendo, no me interesaban ni las opiniones de otros sobre mi mudanza ni los pronósticos, si iba a volver, si iba a construir algo distinto. Lo único que realmente me importaba era cómo me sentía en cada día concreto. Y eso resultó ser un filtro sorprendentemente útil. No me forzaba a curarme, no fingía estar mejor de lo que estaba. Me permitía decir, hoy es un día sin necesidad de emociones. Y a veces, al contrario, hoy quiero sumergirme en algo nuevo, distraerme, ver una película que Luis habría llamado una tontería. La gente, por supuesto, preguntaba. La mayoría, con delicadeza, como temiendo meterse demasiado. Yo respondía con calma, sin entrar en detalles, pero sin evadir. Decía, ya no vivimos juntos, y eso bastaba para cortar cualquier interrogatorio. En esos momentos no fingía ser fuerte ni indiferente, simplemente era una persona adulta que había tomado una decisión: dejar de sostener una ilusión de conexión donde ya solo quedaba la rutina compartida. En las cafeterías empecé a reconocer al personal, no porque buscara vínculos, sino porque me gustaba observar las repeticiones. El barista que siempre se equivoca con mi nombre, la chica con el portátil que pide el mismo plato todos los días, el hombre con un periódico que se sienta junto a la ventana y escribe en su cuaderno. Esos ritmos empezaron a darme una sensación de referencias, como anclas, no sentimentales, sino estructurales. No pensaba en Luis de forma sistemática. A veces recordaba sus frases, sus hábitos, pero no eran recuerdos que provocaran reacción. Eran cosas del pasado que ya no movían nada, como el recuerdo de un trabajo que una vez hacías de forma automática. No revisaba sus redes sociales, no buscaba con quién estaba ahora. No era por principio, simplemente ya no tenía ningún valor actual. Aquella noche, de nuevo, me senté junto a la ventana. Pero esta vez sin esperar nada. Solo sabía, ahora todo depende de mí, y no en sentido metafórico, sino literalmente. Si quiero, me quedo aquí. Si quiero, cambio de ruta, de apartamento, de ciudad. Ya no hay ninguna estructura que me retenga. Y no es esa libertad de las películas, ni una liberación emocional, es una claridad simple y estructural.